Buenos días para todos. Hoy les vengo a hablar sobre la caracterización y localización de las zonas geotérmicas en Cúcuta y su área metropolitana, a cargo de Juan Fernando Gómez González, Nixon Leonardo Contreras y quien les está presentando hoy, Anderson Alberto Ardila Fanador. Somos estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Francisco de Paula Santander, pertenecientes al semillero de investigación en Ingeniería y Desarrollo Social, a cargo de la Magíster Yusbeli Cecilia Castrillón. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar primero, antes de entrar en materia, qué es la energía geotérmica. Sabemos que la energía geotérmica se define como el calor natural existente al interior de la Tierra. Ya que el calor de la Tierra es ilimitado, se define como un recurso renovable. Esta energía geotérmica se considera amigable con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque no produce muchos contaminantes. Eh, esta fuente de energía, esta fuente energética geotérmica, es una energía no convencional en nuestra región, y esa es la idea, empezar a tratar este tipo de energías en nuestra región para darles un mayor beneficio. Bueno, comenzando ya en materia con la caracterización y localización de las zonas geotérmicas en Cúcuta y su área metropolitana, se busca realizar una investigación sobre el aprovechamiento de los recursos naturales que provienen de la energía geotérmica en Cúcuta y su área metropolitana o sus alrededores, debido a que es un recurso que no se ha venido aprovechando en nuestra región. Por esto se busca identificar las fuentes termales para ver qué tipo de procesos térmicos se ha de aplicar y promover un nuevo método de obtención de energía en la región. Cuando hablamos de promover un nuevo método es ver estas nuevas tecnologías que utilizan los recursos renovables para realizar diferentes tipos de procesos. Para plantear el problema tuvimos en cuenta tres preguntas, que son las siguientes. Se busca entender cómo funcionan las zonas geotérmicas para tener bien claro qué tipo de características pueden contar. Las características que tienen, o sea, al saber qué características tienen, sabemos qué tipo de procesos le podemos realizar. ¿Cómo se puede y cómo se puede aprovechar? Cuando hablamos, cómo se puede aprovechar, decimos en diversos énfasis. No solamente pensamos que la energía geotérmica sirve para producir energía eléctrica en las plantas termoeléctricas, se puede decir para reemplazar el carbón, sino también para otros fines que se van a explicar más adelante. Con fin de esta investigación se identifican estas zonas que no han sido localizadas y por ende no se tiene ningún dato sobre ellas. Hay algunos sitios en donde no se han venido pues documentando, y pues esta documentación es muy importante tenerla, ya que a medida del tiempo puede ser que vayan saliendo diferentes yacimientos alrededor de ya un punto exacto que existía. Como justificación, la justificación de esta investigación es la falta de datos con lo que se cuentan de estas zonas geotérmicas en la región, o bien dicho, en Cúcuta y sus alrededores. No están bien clasificadas o no le han dado la suficiente importancia que amerita este recurso. Partiendo de ahí, vemos que este recurso ha sido solamente aprovechado por la comunidad alrededor de ella para recreación. Entonces la idea es de pronto darle un uso de aprovechamiento mejor, para mayor eficiencia de este recurso. ¿Sí lo dejé bien o no? Bueno, siguiendo en materia vamos a hablar sobre los objetivos. Es la parte fundamental de la investigación. El objetivo general pues, es la caracterización y localización de las zonas geotérmicas en Cúcuta y su área metropolitana. Como objetivos específicos tenemos estos ciertos puntos, que son recolectar la información de las zonas geotérmicas, es ver todos estos estudios que de pronto se han hecho de estas zonas y con qué contamos para, esa es la partida de nosotros. Identificar las zonas geotérmicas. Al identificarlas sabemos qué cantidad tenemos.
clasificar los datos recolectados. Es hacer un sondeo de estas zonas y clasificarlas dependiendo de los parámetros que se obtienen, determinar la cantidad de recursos existentes y determinar la viabilidad del recurso. Como último, también se busca clasificar estas zonas dependiendo de sus propiedades. Como referencia teórica, se tomaron en cuenta varias bases de datos como libros, entre otros, pero se tuvo los datos en cuenta de los documentos del Servicio Geológico Colombiano. A continuación les vamos a hablar sobre ello. Bueno, analizando ya estas zonas, estos procesos geotérmicos, se puede observar en la imagen del lado derecho, que fue el Servicio Geológico Colombiano, que la tuvimos, que estos cumplen un ciclo, estas fuentes térmicas o zonas geológicas, antes de salir esos yacimientos, hay un ciclo antes de ellos, y son todos estos que les voy a mencionar, como primero, las zonas de recargas. Las zonas de recarga son aquellas en donde hay rocas permeables en las cuales permiten la circulación del fluido hacia sus fuentes de calor. Este fluido es de las lluvias o de ríos que pasan por ellas. Como segundo punto, son las fuentes de calor. Son las fuentes de calor originadas en las rocas calientes del subsuelo de la Tierra, donde el calor se transfiere o se transmite hacia el líquido que circula en el sistema. Como tercer ítem está los reservorios. Los reservorios son zonas permeables, que son zonas de almacenamiento en donde el agua caliente eh, está pues captada o se almacena en esos sitios, como ya dije previamente. Como cuarto punto, la capa seca. La capa seca es aquella capa que se puede observar en esta zona. Esta capa seca es aquella que me aísla, los reservorios del medio. No me permite la transferencia de energía, de calor, del fluido o del gas que está en los reservorios hacia el exterior. Y como quinto zona están las zonas de descargas, estas que se denominan acá, que estas son las que vamos a analizar en esta investigación. ¿Qué son estas zonas de descargas? Estas zonas de descargas son las salientes del líquido. O sea, cuando los reservorios están lo suficientemente llenos, empiezan a brotarse por diferentes zonas. Entonces, estos son los sitios en donde hace la descarga del fluido y es en donde se permiten analizar o lo que nosotros vamos a identificar. Bueno, vamos a ver con esta gráfica, el uso de la energía geotérmica. Es una gráfica muy explicativa en donde vemos que dependiendo de la temperatura se pueden realizar diversos procesos. Esta gráfica nos permite ver en su lado izquierdo las temperaturas en las que puede salir el fluido o, o el gas, porque cuando alcanza una temperatura el líquido pasa a su estado gaseoso. Entonces estamos hablando de los 5, 10, 21 grados centígrados, 66 grados centígrados, 95, 121, 149 grados centígrados, hasta los 375 grados centígrados. Hay que recalcar algo muy importante. No todas estas fuentes salen con temperaturas muy altas, pero tampoco quiere decir que si un yacimiento tiene una temperatura entre los 20, entre los 30 grados centígrados, no sirva para algún proceso. No quiere decir que no pronto no sirva para generar energía eléctrica, pero sí para otros procesos que requieran menor energía de parte del recurso para dar al proceso, como son los secados de frutas, la acuicultura, la calefacción,
curado de hormigón, entre otras cosas. La podemos observar en la imagen, todos los tipos de clasificaciones que hay. La metodología, bueno, ya la metodología que nosotros, que se utilizó en la investigación es una metodología cuantitativa no experimental de todas estas zonas geotérmicas, en la cual se tuvo en cuenta muchos parámetros para hacer datos estadísticos, eh, hacer muestreo de estas zonas. Se tuvo pues que buscar información con las zonas, con las personas allegadas a ellas. Estos procesos se realizaron una investigación y una lectura del material disponible, fuentes que hayan desarrollado proyectos, investigaciones o resultados del recurso geológico. Con esto buscamos es entender mejor estas zonas. Bueno, la población. La población que nosotros tuvimos, pues, todo el área de Cúcuta y sus alrededores. Esta es la muestra que nosotros tuvimos. Pero en sí nosotros en estos momentos tenemos ubicados y seleccionados tres zonas muy importantes, eh, en donde la información la fuimos recolectando por internet, por archivos, por investigaciones que nos decían de pronto la ubicación de estas zonas. También por las personas que viven cerca de ellas, suelen comentarse, entonces ah, eh, nos dan la ubicación exacta de estas zonas. Los lugares que identificamos fue Peñas Blancas, El Raizón y Aguascalientes. El punto de Aguascalientes es un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque es un volcán inactivo, un pequeño volcán inactivo que hay en estas zonas. Pero en este momento no hemos podido acceder a él. Pero sí pudimos acceder a dos sitios, que es el de Peñas Blancas y el Raizón. Estas dos zonas son muy características en cada una de ellas. Por decir, el Raizón cuenta con varios yacimientos, mientras que Peña Blanca solamente cuenta con uno. Para el análisis y la caracterización de estas zonas tuvimos en cuenta dos parámetros muy importantes de, del sitio, que son la cantidad de líquido o sustancia que sale del yacimiento, el agua caliente, y la medimos en litros sobre segundos. Y la temperatura, que es la temperatura que es la energía que nosotros vamos a intentar aprovechar con la temperatura que tiene este yacimiento, este recurso. Y la medimos en grados centígrados. También para la localización de ellos, para tener su punto geográfico exacto, utilizamos GPS para obtener las medidas latitudinales y longitudinales de él. Resultados. Bueno, vamos a hablar de los resultados que obtuvimos en estas zonas. ¿Sí? Entonces voy a primero comenzar con Peñas Blancas. En Peñas Blancas, como se puede observar en la imagen, primero vamos a hablar de la imagen. Esta imagen es muy particular porque en esta imagen podemos ver y observar que este es el tipo de captación que las zonas o las personas allegadas a ellas le hacen al recurso. Es una pequeña como represita que le hacen en donde en la parte, si se pueden observar, hay unos tubitos. Esta zona es para hacer captar el agua y pasarlas a otros depósitos. El yacimiento es el oído en sí, la salida del fluido es en esta zona. Las coordenadas de este sitio son latitudinales y longitudinales, son de 7 grados, 42 minutos y 34 segundos norte y 72 grados, 34 minutos y 57 segundos oeste. Y los datos de caudal y temperatura que pudimos recolectar en ese periodo de tiempo y en las visitas que hemos realizado son el caudal de 3,102 litros sobre segundos y la temperatura de 30 grados centígrados durante las horas de las 2 y las 3:30 pm. Estos datos los hemos recolectado varias veces y los hemos estado haciendo unos análisis para hacer un promedio. El depósito en sí, el depósito de captación tiene 4,5 metros cúbicos
y produce el yacimiento al día 268.012,8 litros de agua termal al día. Pero bueno, ¿no? Bueno, ahora vamos a analizar los resultados del, bueno, analizar, no, a discutir los resultados del Raizón. Está ubicado con coordenadas de latitudinales y longitudinales de 7 grados 34 minutos y 9 segundos norte y 72 grados 36 minutos y 57 segundos oeste. Los datos que recolectamos en esta zona son de caudal de 2,04 litros sobre segundos, una temperatura de 62 grados centígrados durante las horas de las 3:40 y 4:30 pm. El depósito es un poco más grande, de 20 metros cúbicos. Produce al día, es mucho menor, la producción del yacimiento es mucho menor en agua caliente, que es de 176.256 litros. En la imagen podemos apreciar que este tipo de ondulaciones que se presenta aquí, este es por el yacimiento. El brote viene desde la parte de abajo, desde este punto más o menos exactamente. Entonces el agua al ir saliendo va generando un movimiento en el depósito. Entonces genera este tipo de ondulaciones. Aparte, esta zona, en comparación con la otra, su proporción de azufre es muy alta, o sea, tiene mucha concentración de azufre. Aunque no la pudimos medir, digo que es muy alto, ¿por qué? Porque pues se siente demasiado en el ambiente. Tiene ese olor particular cuando uno se acerca a estas zonas y entonces pues por eso recalco que tiene mucha concentración de azufre. El análisis de los resultados. Analizamos primero Peñas Blancas. Peñas Blancas, la temperatura es muy baja. Puede ser porque pues no es un yacimiento muy grande, eh, produce bastante fluido, hay un río muy cerca a él y por este motivo de pronto la dispersión de calor y energía es mucho mayor, pero las personas de la zona que viven muy cerca a él dicen que en las horas de la noche, después de las 5 o 6, tiende a subir demasiado la temperatura. Entonces, en sí esta zona es muy inestable. Puede ser que con estudios más a fondo se pueda identificar un aprovechamiento mejor, pero particularmente en estos momentos solamente se recomienda como para zonas turísticas y de pronto algunos procesos muy mínimos de secado de verduras o algo de acuicultura. Ahora, analizamos los resultados del raizón. Esta zona, pues, como su temperatura es mayor y aparte tiene varios puntos, no pudimos acceder a los otros dos puntos por las circunstancias del clima que se presentaron ese día, entonces no se pudo acceder. Pero en el punto que pudimos acceder del yacimiento, cuenta con una temperatura muy grande, de 60 a 62 grados centígrados, y comparándolo con la gráfica previamente analizada del Servicio Geológico Colombiano, se puede decir que sirve para procesos de cultivos de setas, secado de frutas y verduras, curado de bloques de hormigón y calefacciones y refrigeración de agua. Aunque este recurso sí está siendo aprovechado en estos momentos, hay un parque, un centro de recreación en donde la gente va a recreacionar, a ir a pasar el tiempo en las diferentes piscinas, porque ellos lo tienen, por decir, el yacimiento que nosotros fuimos, es un yacimiento en el que se puede apreciar en la imagen que de ahí se distribuye a diferentes como piscinas, en donde la gente pues va y se mete en ellas para tratamientos medicinales como, por decir, dolencias de músculos, articulaciones, entre otras cosas. Conclusión, es muy importante la limitación y educación de las zonas geotérmicas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener en cuenta la utilización de nuevos recursos, de estos recursos renovables y cómo aprovecharlos de la mejor manera. En nuestra base bibliográfica pues ahí tenemos en cuenta todos los archivos, documentos en los que nos basamos, nos guiamos para hacer este estudio.